Envío un saludo a todos los interesados afines a estos temas de la tercera posición, también a todos los amigos que piensan que hay una idea distinta a la que ofrecen la geometría política actual de izquierdas y derechas. Agradezco también a los amigos de la Editorial Prohibida que me dan la oportunidad de hablar sobre este texto que considero yo muy interesante para la formación de los jóvenes políticamente hablando, no del bando de la derecha ni de la izquierda, sino una posición totalmente alternativa. El libro lleva por título Socialismo Nacional, la revolución nacionalista de la tercera posición. Hablamos de socialismo nacional entendiendo esta terminología basada en la doctrina del general Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, al explicar su doctrina del justicialismo, afirma que es un socialismo nacional cristiano. Quien está contra él trabaja a favor del comunismo y el liberalismo. Pero más allá de eso da una explicación más a fondo. Él dice que después de la revolución rusa del bolchevismo se anunció esta tendencia, una revolución mundial, o sea, los propósitos del comunismo de ir ensanchando su influencia política, ideológica y sobre todo hegemónica sobre los pueblos de Occidente. Esto alarmó muchísimo a las poblaciones, a los pensadores, a los jóvenes de distintos partidos y tendencias con esa amenaza tan grave que se cernía sobre Occidente. Y entonces, viendo que el socialismo marxista se basaba en su avance, agudizando la lucha de clases y fomentando pues los problemas derivados de la injusticia social, gobiernos y organizaciones de toda Europa empezaron a tener gobiernos con más interés en cuestiones sociales. Entonces había monarquías que tenían una especie de política socialista. Ya desde el siglo XIX Bismarck había realizado un gran avance en cuestiones sociales para evitar precisamente la expansión del socialismo. Entonces empezaron a surgir movimientos de carácter nacional que, aparte de reafirmar los valores patrióticos, también querían dar una respuesta en el orden social para detener ese avance de la revolución mundial bolchevique. Esto era que frente al marxismo no solamente se basaba en una acción de carácter reaccionario, de rechazar la influencia soviética porque era nefasta desde el punto de vista económico, social, humano, sino que también era necesario dar una respuesta de carácter social. De ahí que el nacionalismo a secas no sirve de nada, tiene que ir a la par con una idea social. De ahí que la influencia del marxismo pasó hacia el mundo occidental, transformado ideológicamente en una tendencia de carácter nuevo, que fue la adaptación de una idea de carácter social a lo nacional. De ahí decimos que es el socialismo nacional, con características propias y como fundamentalmente antimarxista y también antiliberal. Entonces, este libro trata de explicar cuál es el proceso de entendimiento de lo que se empezó a llamar la tercera posición. Decimos que la tercera posición porque pues existe la posición del comunismo, el marxismo, representando desde pues, casi todo el siglo XX como la central que se tenía en la Unión Soviética y cómo se iba expandiendo por medio de la Internacional de los Trabajadores a todos los países. Y luego la otra tendencia
que es la que actualmente predomina en nuestro mundo, que es el liberalismo, es el capitalismo, o también dicho, el nuevo orden mundial del neoliberalismo. Esas dos tendencias son las que se sienten o se habían sentido dueñas del mundo. Ya sabemos que a finales del siglo XIX la Unión Soviética se vino abajo por sus contradicciones propias y su degradación, y solamente quedó una potencia hegemónica que no solamente era económica sino ideológica, ¿verdad? Eso se vio a finales del siglo XX. Esto ha venido menguando porque ya no es una potencia unipolar, sino que empiezan a haber otras alternativas. Pero para nosotros lo que nos importa es que frente a la idea del comunismo, del marxismo y al liberalismo, hay una tercera vía, la vía que rechaza las doctrinas del comunismo en esencia, en sus raíces filosóficas, sociológicas y humanas, y también rechaza el capitalismo porque se ha dicho que el capitalismo es cristiano y es civilización. Como decía Perón, ni es cristiano ni es civilización, es tan materialista como el comunismo, tan hegemónico y destructor de los pueblos como lo puede ser el marxismo. Entonces, para buscar la libertad de los pueblos tienen que buscar en sí mismos cuál es la concepción social que los puede llevar a instaurar la justicia social dentro de sus fronteras, rechazando la lucha de clases, pero también rechazando lo que podríamos decir el ensanchamiento del poder de una burguesía, como decía Eva Perón, pues toda esa casta de mercaderes que se denominó la oligarquía, muy ligada a los poderes del capitalismo foráneo, y que se vuelve un gran poder dentro de los pueblos para estarlos explotando contra el comunismo y contra la burguesía hegemónica del capital. Se instaura esta doctrina del socialismo nacional. La primera parte del libro, en su introducción, habla de los peligros que ha representado para el mundo la potencia unipolar de Estados Unidos y sus aliados, que son el capitalismo en armas, y cómo ha ido sometiendo y agrediendo a distintos pueblos, manejándolo así el libro como el poder a vencer y el poder a conocer para poderlo defender a nuestra nación de esa influencia tan nefasta. Como segunda parte, el libro tiene un recorrido histórico sobre la tercera posición, por así decirlo, de dónde surge por primera vez el término de la tercera posición, que por lo regular es en el mundo occidental europeo, en Francia, en Alemania, y cómo fueron distintas tendencias y pensadores llegando a estos términos a principios del siglo y durante la década de los años 30 a establecer un código de doctrina basado en un nacionalismo de carácter social. Parece mentira que el término nacionalsocialismo haya nacido en Francia a través de grupos y pensadores que determinaron que ese era un término viable para representar una idea nueva en aquel tiempo para dar respuesta social al patriotismo de las naciones. Ya sabemos que la primera nación que se separó de la amenaza de la influencia soviética y capitalista fue Italia a partir de 1922. Este ejemplo que se nos presenta en la historia, pues es mal visto por el pensamiento democrático
porque para ellos representa, está estigmatizado la tendencia del régimen italiano de Benito Mussolini como un gobierno basado en la represión, el autoritarismo, para implantar el sistema de explotación más brutal del capitalismo. Eso es una de las grandes mentiras que repite el liberalismo. El fascismo en realidad fue un socialismo nacional italiano que se organizó basada en los principios patrióticos y de los trabajadores sindicales, organizaciones sindicales y gremiales, y sobre todo del espíritu de la juventud, para instaurar un gobierno de una tendencia totalmente nueva. Puede decirse que el siglo XX abre una nueva corriente con este estilo y esa doctrina que se instaura en Italia. Y asimismo empezó a influir en otros países ese concepto. Ya sabemos que en Alemania surgió también este tipo de manifestación política, y también en Francia, no se diga, con distintos pensadores de distintas tendencias. Y podemos hablar que la influencia italiana se extiende por todo el continente europeo, inclusive Bélgica, Holanda, España, inclusive la misma Polonia, están influidas por este tipo de corriente que alerta el peligro del comunismo, pero también trata de salvar a la comunidad de una influencia perniciosa del liberalismo. Esa es la parte, en principio, del libro, que nos da a ver todas las corrientes que existieron en Europa y en la historia, que hablan de la tercera posición. Como segunda parte ya tenemos una serie de ejemplos que nos van acotando el fenómeno de distintos ángulos. En principio está un texto que escribió el mexicano Rubén Salazar Mayén. Rubén Salazar Mayén fue un destacado escritor y político mexicano que en su juventud militó en el Partido Comunista, pero en los años 30 rechazó la militancia marxista porque la encontró con contradicciones y con muchos problemas, y derivó él a un conocimiento más profundo de la tendencia fascista, o lo que podemos decir de la tendencia nacional revolucionaria, que es otra forma de decirlo, y fundó una organización que se llamó Acción Popular Mexicana. Esta Acción Popular Mexicana él la dirigió y explica en sus textos, como periodista, como escritor, como pensador político, el término del fascismo, cómo ha derivado él al concepto que se tiene actualmente como una representación del mal, del autoritarismo, de un gobierno dispuesto a destruir a los pueblos y esclavizarlos en nombre del capital. Esa es la gran mentira. Y entonces Salazar Mayén va estudiando todos los textos que hablan sobre el fascismo y sus derivaciones, sus conceptos, hasta llegar a que se descubra el verdadero concepto de una revolución de carácter socialista y nacional, que es la que de forma universal los pueblos pueden ver como una alternativa para su liberación. Después de pasar sobre el texto magistral de Rubén Salazar Mayén, el libro se encamina a conocer los fundamentos y los conceptos propios, originales del fascismo italiano, sobre todo en sus leyes laborales. Hay una serie de leyes que marcan e influyen toda la legislación laboral del mundo,
y que están basadas en un código que se llamó la Carta del Trabajo, que se publicó en abril de 1927 en Italia. Si nosotros vemos las leyes laborales mexicanas y los conceptos como contrato colectivo de trabajo o la cuestión sindical, están basadas precisamente en las normas de la legislación fascista. Aún hay sindicatos de carácter alternativo y liberal que dicen que es injusto para los trabajadores, sobre todo de ciertas áreas especializadas, que se les aplique el concepto de contrato colectivo de trabajo. No puede haber un contrato individual de cada trabajador con la empresa, y dicen es que ese contrato colectivo es una idea derivada del fascismo italiano. Es la defensa de los trabajadores de las grandes industrias para poderse defender que se llegaron a esas conclusiones que son vigentes, ¿verdad? Eso fue en 1927 y que influye en todos los sistemas jurídicos laborales. Es de carácter universal. Y ahí se ve que en realidad el fascismo no es un organismo autoritario al servicio del capital, sino al servicio de los trabajadores. Otro aspecto que se menciona en el libro es que en 1944, ya instaurada la República Social Italiana en el norte del país, el fascismo emite la ley de socialización de las empresas italianas. ¿A qué nos referimos con esos términos que pueden resultar extraños a los que están repitiendo que el fascismo es una reacción a favor del capital? La socialización de las empresas italianas que produce el fascismo republicano no es más la que hacer que la participación de los trabajadores en la empresa sea cogestionaria, es decir, que existen patrones, existen técnicos y los trabajadores son parte de la empresa como socios de la misma, y entonces los resultados de la empresa económicamente hablando también se reparten como utilidades directamente al trabajador, no directamente al Estado como es en el comunismo, y no es directamente a los patronos como es en el capitalismo. Esas son las dos leyes básicas que el libro expone directamente de la legislación italiana como ejemplo de la tercera posición llevada a efecto en un espacio y tiempo determinado, y cómo en la historia social y política después de la guerra se manifiesta todo lo contrario extrañamente. Después viene otra influencia de la tercera posición y del socialismo nacional en dos gobiernos de carácter social y nacionalista que se dieron en América. Uno, como decimos, es el socialismo nacional de general Juan Domingo Perón, que es que nos influye directamente a nosotros como parte de Hispanoamérica y como parte de un mismo pueblo de la patria grande que representa las aspiraciones de los trabajadores y de toda la comunidad de una nación en pos de una causa común, llegar a un entendimiento de concordia y de felicidad a través del uso ordenado de los recursos, evitando a toda costa el liberalismo, el individualismo y el egoísmo que eso deriva. Obviamente la doctrina de Perón llama a una fraternidad del pueblo, cosa que se vio que a nivel de los trabajadores y a nivel de clase media se llevó a efecto, pero no en las clases altas o en la oligarquía argentina, ligada sobre todo a intereses imperialistas de Estados Unidos y de Inglaterra, que fueron los que terminaron destruyendo este régimen.
Eva Perón decía una de las frases más importantes refiriéndose a este proceso en determinar que el justicialismo argentino lo que quería llevar a cabo es que en Argentina hubiera menos ricos y menos pobres. ¿Qué quiere decir? Pues el florecimiento de una clase media que es la que verdaderamente es el motor de los pueblos, ¿verdad? Es el grado de superación de una inmovilidad proletaria a otra más activa y desarrollada. Eso es lo que pretendía el justicialismo de Perón. Y la otra alternativa que se estudia en el libro es el Perú nacional revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado toma todos los principios de Perón y los instaura en Perú. Entonces, en Argentina se ganan por elecciones, el presidente Perón llega al poder a través por un método democrático. En Perú, el ejército peruano da un golpe de estado y instaura un gobierno nacional revolucionario bajo los mismos principios del general Juan Domingo Perón. Obviamente, el primer opositor que tuvo el movimiento nacional revolucionario peruano fue de las organizaciones de carácter marxista, maoísta, como Sendero Luminoso y el Partido Comunista Peruano. Todas esas organizaciones estuvieron combatiendo al régimen de Juan Alvarado, sin menoscabar pues la presión norteamericana que se manifestó en distintas actitudes sobre este gobierno peruano, que nos dejó muchas enseñanzas, muchas lecciones que había que aprender a través de la doctrina expresada por ese militar que trató de organizar al país con una tercera posición de un socialismo nacional. Ya vemos todos los problemas que tuvo con la prensa, todos los problemas que tuvo con empresarios e industriales, pero en el fondo fue avanzando esa idea de concretar una gran hermandad de carácter obrero, patronal, técnica, de estudiantes. Pues es la unidad nacional que se busca a través de estos regímenes de tercera posición. Después analizamos también que en Oriente Medio, el Egipto nazeriano, a través del partido Baath, es un partido de carácter socialista nacional que incluye toda la región que abarca Siria e Irak. Acuérdense que el partido Baath dominaba en Irak con Saddam Hussein y domina en Siria con Bashar al-Assad. Todos esos regímenes están condenados por los Estados Unidos por ser movimientos de carácter populista y revolucionario y socialista nacional. No son marxistas, pero no conviene a la política colonial de Estados Unidos. Quedó prohibido después de la invasión de Irak el partido Baath, y así sucesivamente va limpiando Estados Unidos a estas organizaciones políticas de carácter popular y nacionalista. También en Libia se instauró un régimen de carácter socialista nacional con el coronel Omar Gaddafi, y ya sabemos la historia de cómo terminó también ese régimen atacado por la OTAN y asesinado de forma muy vil este líder árabe. Entonces, pues
Ese es el panorama con respecto al socialismo nacional, que ha sido combativo de alguna forma muy ferozmente por los países hegemónicos del capital como Estados Unidos, Inglaterra, inclusive incluyendo a Francia, porque representan la verdadera alternativa de liberación de los pueblos. En México podemos hablar que la Revolución Mexicana tiene una vertiente así de carácter nacional revolucionario, pero que se va desdibujando conforme el régimen se va deteriorando y entra un proceso de decadencia que termina en ser un proceso que culmina siendo el partido revolucionario del PRI en un partido de derecha que defiende intereses privados y extranjeros. No cuajó en México una postura de ese tipo porque no hubo la verdadera conciencia nacional, o los que la tenían derivaron a otra posición. El último aspecto del libro que se plantea como estudio es las organizaciones del trabajo voluntario, que fueron una característica del régimen de socialismo nacional, o inclusive de los movimientos. Y el primero en surgir allá al estudio es el de la Guardia de Hierro o el movimiento legionario rumano, que construyó una base muy grande de una organización de carácter social de trabajo voluntario, inclusive antes de tomar el poder, y en el poder la Guardia de Hierro propuso ese tipo de actividades que desarrollaba una especie de socialización de los elementos del país, uniéndolos en una misma misión de reconstrucción y construcción del país. Esa es en su forma del trabajo voluntario, pero llevaba también un fundamento de carácter político y social. Nacieron en 1923 y podemos decir que durante 10 años o más estuvieron funcionando en Rumanía. Si alguna organización de carácter nacional tiene algún principio basado en estas corrientes, obviamente debería tener una sección dedicada al trabajo voluntario o trabajo social, que es una expresión muy directa del patriotismo sobre la comunidad. Después se analiza que una corriente del mismo sentido del trabajo es el servicio del trabajo en Alemania. En Alemania se instauró un servicio del trabajo a partir de los 18 años. La juventud a todos los niveles tenía que pertenecer, como el servicio militar, un servicio de carácter laboral, que podía ser en la industria o podía ser en la agricultura o en áreas específicas. Esto promovía que frente a los valores de nacionalidad y comunidad no existiera la importancia de las clases sociales. Podían ser campesinos, podían ser obreros, podían ser de la burguesía o inclusive de la aristocracia, los que vistieran el mismo uniforme y realizaran el mismo tipo de actividades. Esa fue una gran obra que se muestra como ejemplo de lo que fue la formación de los jóvenes alemanes. En eso se dedica una parte del libro a analizar específicamente el servicio del trabajo y las realizaciones que tuvo en Alemania. Un filósofo de carácter tradicional, muy reconocido en los ambientes de la tercera posición del pensamiento nacional revolucionario, es el barón Giulio Cévola. En su libro El fascismo visto desde la derecha,
hace una acerba crítica del servicio del trabajo alemán, porque considera que es de carácter subversivo hacer esa igualación de categorías humanas en un solo mismo conglomerado que abarca desde el campesino a la aristocracia para realizar trabajos de tipo manual. Para él considera nefasto y de carácter proletarizante el servicio del trabajo. Esa es una crítica que se muestra a ese tipo de actividades y se expone ahí para conocer los puntos de vista del filósofo italiano, del barón Giulio Cévola, sobre estos aspectos. Entonces el libro tiene un epílogo que es la respuesta que un pensador contemporáneo hace al barón Giulio Cévola en respecto a esa crítica y que muestra los valores de la comunidad y de la realización humana que representaba el servicio del trabajo y toda la serie de realizaciones de carácter positivo, ya sea en lo individual como en lo colectivo y lo nacional, que tuvo esa forma de trabajar con los jóvenes en Alemania. Esos son parte de un ejemplo de carácter social que existieron y que ya no existen, ya no se llevan a efecto, ¿verdad? Las grandes construcciones que albergaban para la formación de la juventud en Alemania están abandonadas. El gobierno alemán no le puede dar ninguna función porque no es un estado que mira como la formación de los jóvenes para un proyecto futuro, no, eso no lo tiene. Y en Italia tampoco hay organizaciones de parte del estado que busquen también aprovechar la fuerza de la juventud para unificarla en un mismo criterio de carácter nacional y formativo. No lo hay. En Rumanía, pues ustedes saben que después del comunismo, el movimiento legionario ha ido despertando poco a poco y se espera en un resurgimiento, pero no existen los campos de trabajo voluntarios. Esa es una tarea a realizar. También es una tarea a realizar, identificar cuál puede ser para nosotros hispanoamericanos y mexicanos específicamente una corriente de tercera posición, puesto que ya el liberalismo es la fuerza hegemónica que lo domina todo, y la izquierda pues representa un cúmulo de opiniones y de actitudes de pequeños grupos que en sí no forman un conglomerado como lo fue la gran estructura de la Internacional Socialista. No lo hay. Entonces habría que pensar que la tercera posición debe de rechazar al poder foráneo y también la decadencia del individualismo burgués para representar una idea más genuina de un resurgimiento nacional. En síntesis, eso es lo que plantea este libro. Pues este libro, esta es la portada, tiene unas banderas de las organizaciones de lucha nacional revolucionaria italiana. Este tipo de bandera son usadas por esta corriente, pero en los países latinos, en Francia, en Italia, ¿verdad? Inclusive en Rumanía, en España no tanto, pero esta misma bandera es usada aquí en México por una corriente de carácter nacional revolucionario. Es universal y representa la cruz celta sobre estos campos blanco y rojo, que son los principios del socialismo nacional. El rojo y lo blanco
es lo nacionalista, es universal. Este libro se puede encontrar en el sitio Derrota Mundial Vigente, que ustedes pueden buscar, y es parte de una bibliografía que puede servirnos como parte de nuestra propia formación política, que abre posibilidades para avanzar en otros campos, ¿no? La mayoría de las personas en la actualidad son muy cuidadas por el mercado y los medios de comunicación audiovisuales, porque son sujetos muy influenciables para el consumo, pero no proponen esos mismos medios y esas mismas corrientes comerciales la lectura y la formación. Es contracorriente leer y es contracorriente tener una actitud política frente al consumo y al imperialismo de dinero. Y esta sería una forma de avanzar. Una parte, la primera parte de la vida de un joven interesado en su país, pues es la de formación. Primero hay que formarse y después tener una actitud crítica y si así es su deseo, incorporarse a la acción, ¿no? Cada quien sabe cuál es su camino. En mi tiempo, pues nos costó mucho trabajo porque pues no teníamos bibliografía ni teníamos acceso a ella. Ahora sí hay esa gran oportunidad y esa gran oportunidad de formarnos. Pues muchas gracias. Agradezco a los amigos de la editorial Prohibida esta oportunidad y hablaremos en otra ocasión de otras publicaciones y de otros libros interesantes. Muchas gracias.